Beston, mi amigo de la infancia, quien siempre había sido el compañero perfecto para mí, se había enamorado de Moshe, una chica resiliente que trabajaba en una pequeña tienda de aperitivos en el barrio de la ciudad. Para estar con ella, desafió a toda su familia, rompiendo el vínculo conmigo, su prometida desde la infancia. Con el corazón roto y desilusionada, me fui a Italia a estudiar diseño y gestión de arte. 3 años después, regresé a casa, solo para descubrir que Beston y Moshe llevaban más de 1 año casados. Pensé que ya lo había superado, mi corazón en paz. Pero en mi banquete de bienvenida, Beston, quien una vez luchó contra el mundo para estar con Moshe, se encontraba frente a mí. Su rostro estaba helado y sus ojos llenos de desprecio sin disimulo mientras se dirigía fríamente a Moshe, la mujer por la que había luchado tanto. No te dije que te quedaras en casa, porque me sigues y te humillas. Al aterrizar el avión, mis viejos amigos habían preparado una suntuosa fiesta de bienvenida. Para mi sorpresa, Beston estaba allí. Hace 3 años, había roto nuestra promesa de matrimonio con determinación, proclamando frente a nuestras familias: si no puedo casarme con Moshe, prefiero quedarme soltero para siempre que casarme con Genevieve. Sus palabras eran un insulto, pisoteando la amistad de décadas entre nuestras familias. Aquella noche, lloré hasta agotarme frente a mis padres, rogándoles que anularan el compromiso. Ya no quiero a Beston. Yo, Genevieve, nunca me casaría con un hombre cuyo corazón pertenece a otra, dije. Al ver mis ojos hinchados, mis padres finalmente se conmovieron y tuvieron una conversación profunda con los padres de Beston. La declaración pública final fue que no fue la familia de Beston quien rompió el compromiso, sino que mi familia se negó a casarme. Para ese momento, el compromiso era nulo. Aunque nuestras familias no rompieron completamente los lazos, la relación rápidamente se volvió fría y distante. Hice mis maletas y me fui a Florencia, donde permanecí hasta hoy. Beston ahora parecía aún más compuesto y digno que hace 3 años, con su traje impecablemente hecho a medida, su porte aristocrático y distante. Pero sus ojos oscuros nunca se apartaron de mí. Nadie me había dicho que él estaría allí. Confundida, miré a Samantha, quien estaba organizando el evento. Ella rápidamente levantó la mano y susurró: Genevieve, te juro que no fui yo quien lo invitó. Fue Beston, el CEO de la compañía. Debe haber oído que habías regresado e insistió en organizar esta fiesta de bienvenida. Ella dudó, mostrando un poco de culpa. No dije nada, pero Beston sonrió, con un tono inesperadamente suave, como si hubiéramos regresado a los días antes de que todo se derrumbara, cuando solía recogerme para ir a la escuela. Genevieve, han pasado 3 años. Yo era joven e imprudente en ese entonces, y te lastimé. Hoy estoy aquí para enmendarlo, aunque sea con un pequeño gesto. Hizo una pausa, su mirada fija en mí. ¿Aún guardas rencor por el pasado? La pregunta estaba brillantemente planteada. Si decía que sí, parecería mezquina e incapaz de dejar ir. Así que levanté la barbilla, ofreciendo una sonrisa radiante e inquebrantable. Ya que el señor Beston dice que todo quedó en el pasado, ¿por qué insistir en ello? Ambos estábamos en los mismos círculos sociales, destinados a cruzarnos de nuevo. Además, el tiempo había pasado. Para mí, él era un extraño lejano sin importancia. Debía mantener la cortesía exterior, eso sí. Tomé casualmente una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba, mi sonrisa ligera y despreocupada. Supe por Samantha que tú y Moshe se casaron hace 1 año. Aún no te he felicitado. Esta bebida es por ti. Su rostro era inexpresivo, sin mostrar alegría alguna. En circunstancias normales, después de esforzarse tanto por casarse con la mujer que amaba, incluso si era frío por naturaleza, no debería parecer tan indiferente. Antes de que pudiera reflexionar más, levantó su copa y la bebió de un trago. No parecía aceptar una felicitación. Se sentía más como si estuviera ahogando algo en silencio. Pero eso no era asunto mío. A medida que transcurría la velada, todos estaban ansiosos por conversar. Siendo la invitada de honor, las conversaciones naturalmente giraban en torno a mí. Algunos preguntaban si había tenido algún romance en la hermosa Italia.
Otros mencionaban el gran éxito de mi exposición de joyas en Milán. Y alguien, medio en broma, se quejaba: Genevieve, ¿por qué eres tan perfecta? La serie, Galaxy, que diseñaste está en alta demanda, y tu boutique se ha convertido en una referente de moda. Mi padre te admira tanto, que me regaña por solo perseguir celebridades, comprar bolsos y organizar fiestas. Sonreí, respondiendo humildemente: es solo buena suerte, haciendo lo que amo. Beston, que había estado en silencio hasta ese momento, de repente habló. 3 años separados, y has aprendido a ser modesta. Su tono era extrañamente familiar, demasiado íntimo para alguien que una vez conocí. Era como si las intensas discusiones y el dolor que nos causamos nunca hubieran ocurrido. Como si las crueles palabras que dijo en defensa de Moshi hubieran sido borradas. Por un momento, no supe cómo responder. Incluso me pregunté si había escuchado mal. Parecía haber un indicio casi imperceptible de algo más en su tono. ¿Había un rastro de ambigüedad? Mientras dudaba, continuó: visité tu exposición de la serie, Galaxy. Fue impresionante. Ahora no era solo yo. Incluso nuestros amigos percibieron el extraño cambio de atmósfera. El aire se volvió pesado, y todos los ojos se movían entre Beston y yo. Imperturbable, ofrecí una sonrisa educada y distante. Gracias. Después de una pausa, como recordando algo, añadí, con una sonrisa: fuiste con Moshi. Hablando de ella, ¿dónde está? Solíamos conocernos. Ha pasado un tiempo y algo la extraño. Su expresión se volvió repentinamente fría, su voz plana. No se siente bien. Está descansando en casa. Su tono era tan indiferente como si hablara de un extraño. No entendía por qué hablaba de Moshi, a quien una vez amó con tanta intensidad, con tal desapego. Pero no quería enredarme más en su drama. Así que sonreí y cambié suavemente de tema. Cuando la fiesta terminó, encontramos a Moshi sentada en el área del salón, con la mirada fija ansiosamente en el ascensor VIP. Tan pronto como las puertas del ascensor se abrieron con un timbre, se levantó de un salto, sorprendida, como si hubiera estado esperando allí durante horas. Todos nos quedamos congelados. Forzó una sonrisa y escaneó la multitud. Sus ojos se fijaron en mí junto a Beston. Su rostro se descompuso al instante. Me miró con los ojos muy abiertos, confundida, como si fuera una enemiga. Estaba completamente desconcertada. Moshi había cambiado tanto. Recuerdo la primera vez que la vi, fue durante una clase lectiva pública en mi segundo año. Llevaba un par de jeans gastados y una camiseta simple, de pie junto al podio para dar una presentación. Pequeña y delgada, su rostro parecía un poco pálido, como por desnutrición, pero sus ojos brillaban, y había un espíritu tenaz en su explicación, como si se negara a rendirse. En ese momento, Beston estaba sentado junto a mí, y lo escuché murmurar: nada mal, bien organizada. Más tarde, comenzó a aparecer en el círculo social de Beston. No eran los glamorosos selfies que se suelen ver, sino pequeños detalles. Como que Beston publicaba ocasionalmente una foto de lo que parecía un almuerzo casero reconfortante con el pie de foto, nada mal, o la portada de un álbum de una banda indie que nunca habría escuchado antes. En ese momento no le di mucha importancia. Beston provenía de una familia adinerada, y de vez en cuando parecía apreciar cosas un poco diferentes del estilo de vida glamurosamente habitual de sus pares. Incluso pensé que podría ser su forma de diversificar sus intereses. ¿Quién hubiera pensado que Beston me traicionaría y se enamoraría de Moshi? Después de todo, yo era Genevieve, destacada en origen familiar, apariencia, estudios y popularidad. En la escuela, incluso bromeaban llamándome la cuarta belleza de Pekín. Han pasado 3 años desde entonces, y Moshi ya no es esa estudiante simple y humilde. Ahora lleva el traje de la última temporada, con un bolso de diseñador. Sin embargo, el logotipo evidente en el bolso y su aire algo forzado solo daban la impresión de vulgaridad fingida. Se acercó a mí y forzó una sonrisa. Genevieve, has regresado. Con eso, su mirada oscilaba incontrolablemente entre Beston y yo, su mirada inquisitiva me incomodaba.
Fruncí ligeramente el ceño. Beston habló primero, con un tono frío. ¿Qué haces aquí? Moshe, estudiando cuidadosamente su expresión, sonrió con un aire casi suplicante. Yo, solo estaba comprando cerca. El gerente del club dijo que tú y tus amigos estaban aquí para dar la bienvenida a Genevieve, así que pensé en esperarte y regresar juntos. Su excusa era torpe. Incluso empujó la bolsa de papel hacia adelante, como para probar algo. El gerente aquí es realmente amable. Supo que venía y envió 2 botellas de vino, para ti y para la señora Beston. Deliberadamente enfatizó las palabras, señora Beston, como para reclamar urgentemente la propiedad. Sin embargo, cuando Beston escuchó el título, su expresión se oscureció. Detrás de mí, una amiga no pudo contener una risa silenciosa. Con el estatus de los Beston, incluso el gerente del club necesitaría una cita para verlo, y mucho menos para darle regalos. Ella, como esposa legítima de Beston, trataba las 2 botellas de vino como si fueran un tesoro extraordinario, ofreciéndoselas orgullosamente a Beston. Realmente era, un poco indigno. Claramente, situaciones como esta, cosas que Beston encontraba embarazosas, debían haber ocurrido a menudo durante su año de matrimonio. Porque la voz de Beston, cargada de irritación y reprimenda, era inconfundible, no te dije que te quedaras en casa. ¿Por qué estás aquí haciendo el ridículo? La risa contenida detrás de mí se hizo más fuerte. El rostro ya pálido de Moshe se volvió aún más blanco, casi como papel. Me miró a Beston, sus ojos llenos de confusión y dolor. No entendía por qué Beston de repente perdió la paciencia, ni sabía que había hecho mal. Nadie acudió en su ayuda, y nadie le dijo qué hacer. Todos la observaban, burlándose de su falta de decoro, de lo fuera de lugar que estaba. Yo, sin embargo, sentí una ola de frialdad ante la actitud de Beston e instintivamente giré la cabeza para mirarlo. Su rostro estaba severo, y en medio de las risas apagadas a nuestro alrededor, parecía imperturbable, como si la persona ridiculizada ya no fuera la mujer que una vez luchó por proteger con todo lo que tenía. Me quedé paralizada. Antes no era así. En aquel entonces, debido al trasfondo de Moshe, a menudo era excluida de nuestro círculo de amigos, y yo, por celos y enojo, incluso había hecho algunas cosas para atacarla. Pero cada vez, Beston siempre se interponía frente a ella sin dudar, protegiéndola de todas las tormentas. Pero ahora, aquí estaba, mirando a su esposa ansiosa y asustada, sus ojos fríos, incluso con un leve atisbo de cansancio. Era como si fuera una persona completamente diferente del joven imprudente que no se detenía ante nada por ella. ¿Cómo podía despreciar a Moshe ahora? Había olvidado cómo una vez se enfrentó a mí una y otra vez, usando las palabras más duras para defenderla. La primera vez que Beston defendió a Moshe fue durante una presentación de proyecto en grupo. Para personas como nosotros, entrenadas desde la infancia en oratoria y trabajo en equipo, presentar frente a otros y colaborar en equipo era algo natural. Ese día, Moshe representaba a su grupo. Estaba bien preparada, con contenido sólido, pero en cuanto abrió la boca, su fuerte acento y ciertos gestos torpes causaron revuelo entre el público. Cuando accidentalmente usó mal un término técnico por los nervios, alguien del público no pudo evitar reírse. La risa pareció contagiosa, extendiéndose gradualmente. Moshe se mantuvo en el podio, agarrando el puntero láser con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Su voz se volvió más suave, casi inaudible. El instructor, sintiéndose incómodo, intervino para romper la tensión y sugirió que descendiera. Después de clase, un estudiante más joven que se llevaba bien con nosotros se acercó al grupo de Moshe, burlándose de su error y su nerviosa actitud, imitando su pronunciación incorrecta. Los que estaban a su alrededor no pudieron evitar reír. Moshe mantuvo la cabeza baja, recogiendo sus materiales, su cabello desordenado ocultando su expresión. Solo sus frágiles hombros traicionaban una silenciosa terquedad, una resolución no expresada. Por alguna razón, me sentí incómoda. Justo cuando iba a decir algo para detener al estudiante, Beston, que normalmente no se interesaba por lo que pasaba a su alrededor, actuó primero. Estaba recostado contra la ventana, mirando su teléfono,
pero al escuchar el ruido, guardó su teléfono sin expresión y tomó un libro pesado de teoría arquitectónica de la mesa. Lo golpeó sobre la mesa, no demasiado fuerte, pero lo suficiente para llamar la atención de todos. Toc. Toc. El sonido fue agudo y claro. Su mirada fría y penetrante barrió al estudiante que lo imitaba, su voz carente de cualquier calidez. ¿Te parece divertido esto? Es ruidoso. La sonrisa del joven se congeló en su rostro, y el área circundante quedó en silencio de inmediato. Mi mirada se desplazó a Beston, y mi corazón se agitó con una mezcla de emociones. Luego, me volví hacia el joven y le ofrecí una sonrisa amable, rompiendo la tensión. Bien, la clase está a punto de comenzar. Todos volvamos a nuestros asientos. El joven se rascó la nariz incómodo, regresando a su compañero a los asientos. Por el rabillo del ojo, vi a Moshe mirar a Beston, sus ojos brillando mientras le susurraba algo. Probablemente le estaba agradeciendo. Beston, sin embargo, mostró poca emoción, simplemente asintiendo con indiferencia. Más tarde, fui a la biblioteca a recopilar algunos materiales y, una vez más, encontré a Moshe en un rincón tranquilo del área de lectura. Delante de ella yacía un libro titulado Discurso y Elocuencia, y practicaba repetidamente la pronunciación en un pequeño grabador, mientras gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente. No la interrumpí, eligiendo en su lugar buscar libros por mi cuenta. No pasó mucho tiempo antes de que Beston apareciera, sosteniendo un libro titulado Teoría de composición del espacio arquitectónico, caminando directamente hacia Moshe. Se inclinó para mirar el libro en sus manos y dijo: «No verás mucho progreso si te entierras en la práctica de esta manera». Se sentó naturalmente junto a ella, abrió su propio libro y señaló una compleja descripción arquitectónica. Intenta leer este párrafo. Bajo su mirada alentadora, o, al menos, lo que ella creía alentadora, Moshe se sonrojó y comenzó a tropezar con la lectura. La punta del dedo de Beston trazaba un término técnico difícil. Escuché su voz profunda y paciente corregir su pronunciación, aconsejándole cómo hacer pausas y cómo mantener la voz firme. La luz de la tarde se filtraba por las enormes ventanas de piso a techo, llenando el espacio. Minúsculas partículas de polvo danzaban en los rayos de luz. Las dos figuras bañadas por el sol parecían irradiar una armonía extrañamente pacífica. Por supuesto, hasta ese momento, Moshe seguía siendo la que recibía la ayuda pasivamente. No fue hasta más tarde que la vi fijar su mirada en el perfil de Beston, sus ojos gradualmente llenos de timidez y admiración. Murmuró suavemente, su voz impregnada de envidia inconfundible: «Genevieve, es tan afortunada». Estaba claro lo que envidiaba. A partir de ese momento, ya no pude sentir simpatía por Moshe. Por supuesto, nadie podía notar que no me agradaba Moshe. Siempre he sido elegante y serena, rodeada de personas, pero nunca formé grupos ni aislé deliberadamente a nadie. La primera vez que la tasé directamente fue durante una clase de escalada, donde los pares se formaban al azar. No fue sorpresa que Moshe quedara sola. Aferrándose a la cuerda de seguridad, se paró en el centro del campo, luciendo perdida. Sus mejillas enrojecidas, sus ojos buscando ayuda frenéticamente. Se veía indefensa y lamentable, destacando como un pulgar dolorido. Sonreí y me acerqué, extendiendo mi mano. «Seamos compañeras». Ella se sorprendió, ojos muy abiertos. «¿Conmigo?» Asentí y sonreí suavemente. «Sí, solo nosotras dos». La gratitud apareció inmediatamente en su rostro. Pensé en el momento en la biblioteca cuando se sentó junto a Beston, y al girarme, mi sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión neutral. Pensé, me pregunto si todavía estará sonriendo después de esto. Durante la escalada, actué, diligentemente, como ancla de seguridad, pero cada vez que estaba a punto de encontrar su lugar, yo, accidentalmente, sacudía la cuerda de seguridad. O le ofrecía una sugerencia, incorrecta, sobre su camino. Se resbalaba una y otra vez, colgando en el aire, su rostro empapado en sudor mientras jadeaba por aire. Cada vez que oscilaba hacia atrás, se disculpaba. «Perdón, señor».
Soy tan torpe, no puedo sostenerme. No tenía idea de que lo hacía a propósito. No fue hasta que nuestros repetidos accidentes llamaron la atención de los demás estudiantes que escuché a alguien comentar en voz baja: ¿qué le pasa a Genevieve hoy? Parece distraída. Moshe le hizo algo. Fingí no escuchar, permaneciendo concentrada en la pared. No fue hasta que Moshe cayó y se raspó la rodilla en la áspera superficie de la roca que me detuve, fingiendo preocupación. «Oh no, ¿estás bien?» «Perdón, me resbalé con la cuerda». Ella hizo una mueca de dolor, pero aún negó con la cabeza. Está bien. Es mi culpa por no dominar la técnica». Mantuve mi sonrisa, pero con un matiz de sarcasmo sutil en mi voz, dije: «Tu coordinación no parece buena. Más te vale no retrasarme durante el desafío grupal cronometrado más tarde». Moshe mordió su labio, tratando de escalar de nuevo a pesar del dolor. Los demás observaron el espectáculo hasta que Beston se acercó. Primero me miró, sus ojos inescrutables, antes de tomar el seguro de manos de Moshe y mirarme fríamente. Una delgada sonrisa apareció en la comisura de sus labios, pero estaba desprovista de calidez. «Todavía está aprendiendo, Genevieve. Escalaré contigo». Ese día, Beston me enseñó una dura lección en la pared de escalada. Claramente, era un escalador hábil, fluido y rápido en sus movimientos. Para mostrar justicia, incluso afirmó que su mano izquierda era más fuerte. Apreté los dientes, negándome a rendirme fácilmente. Sin embargo, no necesitaba recoger el equipo que dejé caer. Los chicos que me admiraban en secreto estaban demasiado dispuestos a ayudar. Simplemente fijé mi mirada en Beston, y él no mostró piedad. En la ronda final, usó un engaño para desequilibrarme. Al descender, mi pantorrilla rozó la pared, el mismo lugar donde Moshe se había lastimado la rodilla. El dolor agudo me golpeó instantáneamente, y gruñí de incomodidad. Si no hubiera sido por alguien que me atrapó rápidamente, me habría desplomado al suelo. Beston retiró con rapidez el arnés de seguridad y me miró impasible, su voz tan fría como siempre: «Genevieve, a este nivel, incluso si nadie te retiene, aún no ganarás». Después de eso, se volvió hacia Moshe, con un tono ahora calmado y suave. «Vamos. Te llevaré a la sala médica para que te limpies». Moshe lo miró con total dependencia y gratitud, asintiendo obedientemente. «Está bien». Más tarde, algunos compañeros me acompañaron a la sala médica. Después de un tratamiento sencillo, Samantha se quedó conmigo. Samantha, tan directa como siempre, lo había notado. Frunció el ceño y preguntó: «Genevieve, ¿Beston ha perdido la cabeza?». Sus palabras resultaron ser proféticas. Lo que Beston hizo después fue más que una locura. Pero ahora, parecía risible. Él se había arrepentido. ¡Qué gran broma! Varios días después de la fiesta de bienvenida, Samantha finalmente se atrevió a llamarme. Me preguntó cuidadosamente: «Genevieve, no estás enojada conmigo, ¿verdad?». Estaba dibujando un diseño cuando escuché su pregunta y no pude evitar reír. ¿Enojada? ¿Por qué estaría enojada? Ella guardó silencio un momento, luego suspiró. «Genevieve, ¿puedo preguntarte algo, solo entre nosotras? ¿Aún tienes sentimientos por Beston?». Casi me atraganto con mi propia saliva, luego me recompuse y esbocé una sonrisa irónica antes de preguntar: «Samantha, ¿de dónde sacaste una conclusión tan aterradora? Dime, y cambiaré de opinión de inmediato». Ella dudó antes de responder: «Porque creo que Beston se arrepiente de haberse casado con Moshe. Y, antes de que volvieras al país, me preguntó varias veces cómo estabas». Luego continuó contándome algunas actualizaciones que me había perdido. Después de que me fui al extranjero por frustración, Beston y mi matrimonio arreglado se rompieron, pero la madre de Beston estaba firmemente en contra de que él saliera con Moshe. Sin embargo, Beston probablemente estaba enamorado de Moshe. Por ella, renunció a la oportunidad de estudiar en el extranjero que su familia había arreglado y se quedó para terminar la universidad con ella. Después de graduarse, incluso dejó el negocio familiar de los Beston,
abrió su propio estudio de diseño de arquitectura y se volvió independiente. Honestamente, durante ese tiempo, aunque todos sentían lástima por ti, la lucha de Beston por el amor fue bastante conmovedora. Hacía sentir a la gente que al menos era sincero. Más tarde, la familia Beston no pudo cambiar la mente de su hijo. Después de resistir más de medio año, al ver que su estudio empezaba a mostrar resultados, no tuvieron más opción que ceder y aprobar el matrimonio. Pero el día de la boda, la familia Beston perdió toda su reputación. Moshe venía de un pueblo en las afueras de la ciudad, con muchos familiares de relaciones complicadas. Sus padres, al ver que su hija se casaba con una familia rica, estaban ansiosos por presumir. Prácticamente difundieron la noticia al mundo. Pronto, una multitud de parientes lejanos, antiguos conocidos e incluso extraños inundó el salón de bodas. Se dice que Beston, en un esfuerzo por mostrar sinceridad a la familia de Moshe, no separó a los invitados en diferentes secciones durante la recepción. En cambio, permitió que los distinguidos invitados de la familia Beston, socios comerciales y los parientes de Moshe se mezclaran todos juntos. El resultado fue, como se esperaba, insoportable: niños corriendo y gritando, hombres jugando ruidosamente juegos de bebida. Y los padres de Moshe presumían orgullosamente de la capacidad de su hija para conquistar al heredero de la familia Beston. Durante los brindis, un pariente ebrio de Moshe incluso le dio una palmada a Beston en el hombro y le dijo que cuidara bien de mi sobrina. La expresión de Beston se oscureció de inmediato. Esa noche, la madre de Beston se alteró tanto que su presión arterial subió y tuvo que ser llevada al hospital. Esto era solo el comienzo. Después de la boda, los parientes de la familia de Moshe se volvieron aún más exigentes, pidiendo empleos, proyectos, préstamos y ayuda con varios problemas. La lista parecía interminable. Todos estos incidentes acumulados eventualmente agotaron el amor antes ardiente de Beston por Moshe. Escuché en silencio, por alguna razón, los recuerdos de Beston parados frente a mí, explicando claramente por qué amaba a Moshe, resurgieron en mi mente. Genevieve, naciste con todo, lo tienes todo, y todo está a tu alcance. Pero Moshe es diferente. Creció luchando en el barro, pero como una flor que brota de una grieta en las rocas, es resiliente y fuerte. Amo su vitalidad, su espíritu indomable. Sus palabras aún resonaban en mi mente, pero ¿cuánto de esa admiración y afecto quedaba ahora? ¿Había desaparecido la vitalidad de Moshe? ¿O su espíritu antes inquebrantable se había apagado frente a las luchas diarias y los asuntos familiares? Absurdo. Interrumpí casualmente la historia de Samantha, con tono frío. Que Beston y Moshe estén juntos o separados no es asunto mío. No quiero saberlo, y no me interesa. Samantha, si lo menciona frente a mí otra vez, me temo que no podremos seguir siendo amigas. Está bien, Samantha se disculpó rápidamente. No lo mencionaré de nuevo. Solo quiero lo mejor para ti. Después de todo, tú una vez. No terminó su frase, pero entendí. Después de todo, en ese entonces, había amado a Beston con todo mi corazón, sin reservas. Pero el tiempo cambia todo. ¿Quién viviría para siempre aferrándose a un amor pasado? Especialmente uno lleno de traición y dolor. Aún mantendría la cortesía con Beston por decoro, pero para mí, él había dejado de ser más que un capítulo del pasado. Si pudiera, realmente desearía cortar todos los lazos con Beston y Moshe. Pero evidentemente, ninguno de los dos sentía lo mismo. Nuestro próximo encuentro fue en una cena benéfica para profesionales de negocios. El círculo es pequeño y era inevitable. Encontré la atmósfera sofocante, así que salí al balcón para tomar aire fresco. Beston me siguió, sosteniendo una copa de vino. Se paró a mi lado, intentando entablar conversación ligera. Respondí distraídamente. Finalmente, miró las luces brillantes de la ciudad. Su perfil parecía solitario y desolado en la noche. Después de un largo silencio, habló con un leve rastro de culpa en su voz. Genevieve, estos últimos 3 años, ¿cómo has estado, en el extranjero? Giré la cabeza y le di una media sonrisa, mi tono recordándole claramente: Beston, no olvides tu lugar.
En este entorno, con esta atmósfera, ¿es apropiado hablar de estas cosas con tu exprometida? Mi agudeza no lo enfadó. En cambio, sonrió ligeramente, como desestimando el comentario. Solo un viejo amigo mostrando preocupación. Genevieve, eres demasiado sensible. Respondí sin perder el ritmo. Lo siento, dado tu historial, tengo que ser un poco sensible. Él hizo una pausa. Su rostro no mostraba enojo, pero sí una ligera sonrisa amarga. Suspiró profundamente, luego miró nuevamente la vista nocturna, su voz cargada de cansancio. Solo, me siento un poco cansado. ¿Por qué se sentía cansado? Bueno, ambos sabíamos la verdad no dicha. El matrimonio de Beston con Moshe se había convertido en una broma dentro del círculo. No respondí a su comentario, simplemente levanté mi copa de vino elegantemente, preparándome para irme. Antes de girarme, le ofrecí una sonrisa educada pero distante. Señor Beston, el camino que eligió y la persona que eligió fueron ambos producto de su propia elección. La siguiente vez que nos encontramos fue en el banquete de cumpleaños de la madre de Beston. Desde que regresé al país, la madre de Beston me había llamado a menudo. Aunque la relación entre nuestra familia se había enfriado con los años, aún había algunos negocios entre nosotros y, lo más importante, la madre de Beston siempre había sido muy amable conmigo. Podía ignorar a Beston, pero no podía rechazar su invitación. Me llamó personalmente, Genevieve, la próxima semana es el cumpleaños de la tía. Haremos una pequeña reunión familiar en casa, debes venir. Has estado fuera por 3 años, y ni siquiera me llamas. Te extraño. Era difícil rechazar la invitación de un mayor. Después de colgar, fui a elegir un regalo apropiado. Cuando llegué a la casa de la familia Beston, me di cuenta de que algo estaba fuera de lugar. La fiesta de cumpleaños no era un gran evento. Solo habían invitado a familiares cercanos, sin externos. Mi llegada se sintió conspicua. Tenía mis dudas, pero la madre de Beston parecía genuinamente feliz de verme. Estaba sentada con varias mujeres de la familia Beston, todas mayores conocidas. La madre de Beston me hizo señas con entusiasmo e insistió en que me sentara a su lado. Dudé un momento, pero no pude negarme a su solicitud en un entorno así. Sonreí y me senté. No vi a Moshe. La madre de Beston me tomó la mano, evaluándome de pies a cabeza, con los ojos ligeramente vidriosos mientras decía con tono nostálgico, a esta niña la he visto crecer. Se ha vuelto aún más hermosa y capaz. Los familiares a nuestro alrededor coincidían, ofreciendo elogios continuos. La madre de Beston sonreía, su tono nostálgico mientras añadía, conocí a Genevieve por primera vez cuando tenía 6 años, justo después de mudarse al lado. Llevaba un vestido de princesa rosa, como un pequeño ángel, y su madre la trajo para presentarla a los vecinos. Pensé para mí misma, qué maravilloso sería tener una hija tan hermosa. En este tipo de situación, no necesitaba decir mucho. Una sonrisa y un asentimiento oportuno eran suficientes. Beston y Moshe llegaron justo antes de que comenzara la comida. Beston no parecía sorprendido de verme, simplemente asintió ligeramente. Por otro lado, el rostro de Moshe se puso pálido al verme, sus ojos se apagaron al instante. Forzó una sonrisa y se adelantó para saludar a la madre de Beston. Mamá, feliz cumpleaños. La madre de Beston la miró, pero parecía no escuchar, su rostro se volvió tan frío como el hielo, sin responder en absoluto. Simplemente apretó mi mano con fuerza y me llevó hacia el comedor. Genevieve, ven, siéntate junto a la tía. Hoy tenemos todos tus platos favoritos. En ese momento, ni siquiera yo podía ignorar la tensión. La incomodidad alcanzó su punto máximo en la mesa. Como era de esperarse, los platos frente a mí eran todos los que solía amar. Mientras la madre de Beston me servía comida, hablaba con tono preocupado. 3 años fuera, debiste haberlo pasado mal. Mírate, has perdido peso. Prueba el cangrejo con cabeza de león, solías amarlo. Cada vez que Beston te hacía enojar, este plato siempre te animaba. La cocina sabía que era para ti, así que eligieron los mejores ingredientes.
Pruébalo, mira si el sabor es el correcto. Clink. Un sonido crujiente interrumpió a la madre de Beston. Todos se volvieron al ver que Moshi había derribado accidentalmente el plato de hueso frente a ella, derramando el caldo sobre el mantel. Una criada comenzó a avanzar para limpiarlo, pero Moshi, como asustada, empujó a la criada en pánico, tomó una servilleta y se inclinó para limpiar ella misma, disculpándose repetidamente. Perdón, no quería. Justo cuando estaba casi arrastrándose bajo la mesa, Beston le agarró el brazo, su rostro se ensombreció, su voz tensa con ira apenas contenida. Basta. ¿No crees que ya nos has avergonzado suficiente? Se volvió hacia la criada que estaba de pie. Sang-ma, por favor limpia esto. La madre de Beston estaba claramente furiosa, su respiración se aceleró mientras murmuraba para sí misma, sujetándose el pecho. ¡Qué vergüenza, verdaderamente vergonzoso! Es bueno que todos seamos familia, pero hacer esto frente a invitados. Luego se volvió repentinamente hacia mí, como si se aferrara a un salvavidas, su voz temblando con urgencia. Genevieve, mira esto, mira cómo se comporta. Estaba tan alterada que soltó sin tacto, frente a Moshi y todos los parientes. Si Beston se hubiera casado contigo en aquel entonces, no tendríamos que lidiar con todas estas tonterías. Sujetándome la mano con fuerza, estaba casi desesperada, hablando apresuradamente. Genevieve, sé que siempre te ha gustado Beston, es este tonto quien arruinó las cosas y te lastimó. Pero deja el pasado atrás, ¿sí? Por el bien de la tía, ¿puedes darle otra oportunidad? Toda la habitación quedó en silencio, tan quieta que se podía escuchar caer un alfiler. Todos los ojos estaban puestos en mí. Incluso Beston me miraba, aunque su expresión era inescrutable. A pesar de las palabras de su madre dichas frente a su esposa, no mostró reacción visible, solo me observaba en silencio, esperando mi respuesta. Moshi ya no pudo contenerse. Se tapó la boca y, llorando, subió corriendo las escaleras. Nadie la siguió, nadie le prestó atención. Lentamente dejé los palillos, me limpié los labios con una servilleta y primero le di a la madre de Beston una sonrisa tranquilizadora antes de hablar con suavidad. Tía, estoy muy agradecida por la cena de cumpleaños. No hiciste un gran alboroto, pero aún así me invitaste especialmente. Siempre me has tratado bien desde que era niña, y aunque las cosas entre Beston y yo no funcionaron, siempre he recordado tu amabilidad. Hoy es tu día especial, y como tu generación más joven, debo asegurarme de que seas feliz. Hice una pausa, encontrando las miradas de todos en la sala, mi voz calmada pero firme. Pero respecto a tu pregunta hace un momento, me temo que no puedo responderla. Tía, lo siento, pero regresé esta vez para presentar a mi novio a mi familia. Nosotros, planeamos comprometernos. Eres alguien a quien respeto profundamente y que me ha visto crecer. No importa lo que sucedió en el pasado, espero que estés allí para presenciar mi momento de felicidad. La sala quedó en un silencio total. La madre de Beston me miraba, atónita, antes de recuperar finalmente la voz. ¿Comprometida? No escuché nada sobre esto. Tartamudeó. ¿Quién? ¿De quién es tan afortunado? Bajé la mirada y respondí suavemente, es el hijo mayor de la familia Sebastián. Pude escuchar claros jadeos alrededor de la sala. La madre de Beston quedó sin palabras por un largo momento, pero finalmente, una de las tías de Beston intervino para suavizar la situación con una sonrisa, diciendo, la familia Sebastián. Son una verdadera familia de eruditos. Sebastián es un joven tan prometedor. Genevieve, es un matrimonio hecho en el cielo. La tía está tan feliz por ti. Sonreí y le agradecí. Beston me miraba, su rostro sin expresión, aunque sus ojos estaban llenos de una emoción compleja e inescrutable. Después de una larga pausa, esbozó una sonrisa irónica, con un tinte de autoburla. Felicidades. Asentí educadamente, mi sonrisa compuesta. Gracias. Con eso, mis enredos con la familia de Beston finalmente llegaron a su fin. Después, la madre de Beston no me llamó con tanta frecuencia,
y supe que se había enfadado tanto que volvió a terminar en el hospital. La última vez que vi a Moshe fue en mi estudio personal de diseño de joyería. Estaba discutiendo los planes de marketing de la nueva temporada con Samantha cuando mi asistente entró, diciendo que un cliente quería encargar un conjunto de joyería caro, pero deseaba discutir los detalles conmigo en persona. Al salir, vi a Moshe parada frente a mi vitrina de la serie Galaxy. Al escuchar mis pasos, se giró. Era extraño, cuando estaba con otros, siempre parecía tímida, insegura y dudosa. Pero cuando estábamos solo nosotras dos, su fachada parecía desaparecer, dejando solo un profundo y casi tangible resentimiento hacia mí. Me miró y preguntó, Genevieve, siempre me has estado mirando hacer el ridículo, ¿no? Sonreí levemente. Honestamente, tenía demasiadas cosas de las que ocuparme, demasiadas personas con las que reunirme, como para pasar tiempo pensando en alguien que hace mucho dejó de ser parte de mi vida. Respondí con calma, estás pensando demasiado. Ella me miró, de repente se tapó la cara y estalló en lágrimas. ¿Sabes? Beston quiere divorciarse de mí. Escuché cuando hablaba con su abogado, ya no me quiere. ¿Por qué? Vas a comprometerte, y aún así, ¿por qué todavía me abandona? ¿Qué hice mal? Solo perdí por mi trasfondo. No tengo una familia como la tuya, no fui educada como ustedes. Todos se ríen de mí, me miran por encima del hombro, como si no valiera nada. ¿Pero acaso todo esto es realmente mi culpa? Quería lo que tú tienes, buena familia, buena educación, ser amada por todos. Pero, ¿qué puedo hacer? No tengo tu suerte de nacimiento. Si hubiéramos empezado desde el mismo lugar, no estaría viviendo así. Si estuvieras en mi lugar, probablemente no lo harías mejor. Al final, todo lo que tienes hoy, Genevieve, es gracias a tu familia. Ella lloraba sin control, y por fortuna, no había otros clientes en el estudio. No quería lidiar con ella, pero claramente necesitaba a alguien con quien desahogarse. Quizás había estado guardando estas quejas y resentimientos por demasiado tiempo, incluso si yo era la enemiga a sus ojos. Pensando en cómo solía esforzarse por encajar con la familia Beston, queriendo desesperadamente pertenecer pero siempre sintiéndose fuera de lugar, suspiré por dentro. Dije, Moshe, estás equivocada. Si yo fuera tú, no habría terminado en tu posición. Primero, recuerdo que tenías buenas calificaciones y trabajabas duro. Si yo fuera tú, después de graduarme de la universidad y casarme con la familia Beston, no me conformaría con ser un pájaro enjaulado, dependiendo de ellos. Aprovecharía su red y recursos para aprender, mejorarme, empezando por cosas pequeñas, y eventualmente tendría mi propia carrera e ingresos. Segundo, sigues diciendo que vienes de un entorno pobre, sin educación adecuada. Si yo fuera tú, después de convertirme en la señora Beston, habría tomado la iniciativa de aprender etiqueta social, apreciación del arte, moda, observar más, hablar menos, y esforzarme por cerrar la brecha entre yo y ese círculo. Pero tristemente, casi 2 años después de tu matrimonio, aparte de añadir algunas marcas a tu guardarropa, no veo ningún progreso sustancial. Tercero, y lo más crucial, has fallado en manejar adecuadamente a tu familia. Has permitido que sigan pidiendo más, convirtiendo a la familia Beston en un cajero automático y centro de resolución de problemas. ¿Cómo puedes esperar que la familia Beston te respete si permites que tu familia te arrastre así? Estas eran palabras que no debería haber dicho, ocupándome de mis propios asuntos. ¿Por qué debería decirle esto a Moshe? Ni yo misma podía explicarlo. Quizás fue porque recordé a la chica del curso lectivo, con ojos brillantes, esforzándose por presentarse de la mejor manera. Ella alguna vez intentó forjar su propio camino con esfuerzo. Ahora, verla caer tan bajo, era una lástima. Moshe bajó las manos de su rostro, con lágrimas corriendo, pero sus ojos se iluminaron con mis palabras, como si una persona que se está ahogando hubiera agarrado un trozo de madera flotante. Entonces, si hago lo que dices, ¿todavía hay oportunidad de salvar esto? Estaba obsesionada sin esperanza. Su base en la familia Beston siempre había sido el amor de Beston. Ahora que incluso eso se desvanecía,
Solo ahora pensaba en compensar lo que debió haber hecho hace 2 años. Era demasiado tarde. La miré con un atisbo de compasión, ofreciendo el último rastro de amabilidad, y le recordé suavemente: dijiste que Beston ya contactó a un abogado de divorcio. Moshe, si yo fuera tú, iniciaría el divorcio yo misma, y lo haría con gracia. Tienes un acuerdo prenupcial, y si bajas la postura y actúas con más sensatez, quizás la familia Beston te ofrezca un mejor acuerdo, considerando el pasado. Ella negó con la cabeza vehementemente, riendo y llorando, con la mirada frenética mientras me miraba. No, no, Genevieve, Beston y yo todavía tenemos sentimientos el uno por el otro. Podemos hacerlo funcionar, aún podemos salvarlo. Con esas palabras, parecía casi delirante, y aturdida, salió corriendo apresuradamente, probablemente intentando un último esfuerzo. Samantha salió del salón detrás de mí, con un tono complicado. Pensé que la odiabas. Me di la vuelta y le ofrecí una leve sonrisa. Nunca la he visto como mi rival. Simplemente sentí lástima por ella. Había considerado casarse con Beston como su mayor victoria, el trampolín para cambiar su destino, y ciertamente aprovechó esa oportunidad. Pero había olvidado que el matrimonio no era el final, es un largo viaje de crecimiento personal. El activo más importante siempre debería ser la mejora y el crecimiento continuo de uno mismo. La vida está compuesta de innumerables elecciones. El lugar donde te encuentras hoy es el resultado de todas las decisiones que tomaste en el pasado. Moshe había culpado a todos sus infortunios a su origen familiar. Estaba equivocada. Terminó donde estaba porque en cada encrucijada de la vida tomó decisiones equivocadas. Más tarde, escuché que la batalla por el divorcio de la familia Beston se prolongó mucho tiempo. Moshe se negó a firmar los papeles y causó bastante escándalo. Durante este tiempo, ocurrieron varios eventos absurdos y cómicos, convirtiéndose en chismes dentro del círculo por un tiempo. Finalmente, la noticia se calmó, y nadie supo realmente cómo se resolvió. Un año después, en mi fiesta de compromiso, apareció la familia Beston. Vi a Beston de pie con una mujer elegante y compuesta, hija de una conocida cadena de hoteles de lujo. Se veían armoniosos juntos, desde sus antecedentes familiares hasta su apariencia y conversación. La gente sonreía y felicitaba a Beston, deseándole felicidad por haber encontrado una buena pareja. Todos se reunían, compartiendo códigos sociales comunes, hablando sin cesar sobre moda, economía y arte. Nadie era lo suficientemente tonto como para causar un escándalo o atraer miradas extrañas. Nadie mencionó a Moshe, quien alguna vez se casó con una familia rica pero terminó humillada y ridiculizada. Había desaparecido por completo de nuestro círculo glamoroso, como si nunca hubiera existido. Rodeada de elegancia, con copas de champán chocando, todo se sentía tan refinado, adecuado y ordenado. Sostuve mi copa de champán, observando a la gente bailar en el jardín al ritmo de la música, cuando mi prometido, Sebastián, se acercó y colocó suavemente su mano sobre mi hombro. Susurró: ¿en qué piensas? Salí de mis pensamientos, le sonreí y terminé la última parte de mi bebida. Nada. Solo sentí que a veces, el destino puede ser realmente irónico. Pero afortunadamente, hacía tiempo que había salido de esa sombra y ahora tenía mi propio cielo estrellado, verdaderamente deslumbrante.